Vive Radio. El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Bienvenidos a este show. Aquí las libertades tienen voz. Radio Mosh, porque los libros no muerden y la ignorancia es temeraria. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en una emisión más de Radio Mosh, donde las libertades tienen voz. Después de unos días muy intensos este fin de semana, llevábamos ya unas semanas discutiendo sobre el asunto de la revocación de mandato, que ya nos tenía todos mareados el tema. Sin embargo, ya no hay plazo que no se cumpla y por fin el domingo llegó este primer ejercicio democrático para consultar si queremos que el presidente en turno siga o no siga en su mandato. Y para eso traje hoy a nuestro amigo historiador Julio Lara. ¿Cómo estás? Hola, Jazz, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿También bien? Pues aquí, mira, haciendo un análisis, ya sabes, ¿no? Ajá. Lo que son las redes sociales, todo el mundo estamos discutiendo si es bueno, si no. Se hizo una seria campaña de la oposición, por parte de la oposición o todos los ciudadanos inconformes, para no asistir a las urnas, lo cual parece que no abona en mucho, pero eso es justo lo que vamos a discutir el día de hoy. En qué consiste la revocación de mandato, a dónde nos está llevando en realidad, qué significó en serio, y bueno, pues vamos a ver estos aspectos, ¿no? Sí, claro que sí. Pues de entrada la revocación de mandato no tiene tan buena fama, ¿no? En América Latina sobre todo, porque tenemos casos como el de Venezuela, por ejemplo, Bolivia, donde pues ha llevado a otro tipo de gobiernos no tan democráticos como se pensaría, ¿no? Sí, pero ahí es más que nada la utilización que se le da a la figura de la revocación del mandato y el cómo se va manipulando la opinión de la gente. No quiere decir que el proceso de revocación de mandato, que es una especie de consulta popular, esté mal o sea malo para las democracias. De hecho, es parte de la democracia participativa en los países. Hay países en todo el mundo que son líderes en democracia participativa, como Finlandia, Corea, España, Brasil, tienen y consultas incluso, ¿no? Y creo que es un tema importante que los ciudadanos empiecen a tomar participación de la vida política, que empiecen a interesarse por lo que pasa en su país, que discutan no solamente en las elecciones presidenciales o de gobernadores o de diputados, sino también cómo se ejerce el presupuesto, cuáles son los programas prioritarios que debe tener el gobierno. Para eso sirve la democracia participativa. Y además en México no es nuevo. Contamos con las bases de la democracia participativa desde el año 2012, con la consulta popular, y se hizo una reforma constitucional en ese año y se instauró la consulta popular. La revocación del mandato, pues es una consulta popular
que específicamente tiene como tema si el presidente, el titular del Ejecutivo, va a continuar en su puesto los 3 años que le faltan, ¿no? Porque se hizo a la mitad del mandato. Entonces, los ciudadanos eligen si sigue, si no sigue. Tiene algunos requisitos, la ley de revocación de mandato, para que sea vinculante debe ser del 40%, y para que pueda operar la revocación, basta con la mayoría absoluta, es 50+1. ¿No? Dentro de la ley de revocación de mandatos se establece que se van a contabilizar los votos en favor o en contra de la pregunta que se haga en la consulta, así como los votos nulos. Esto es muy importante porque también se tienen que contabilizar los votos nulos y tienen que aparecer en los registros oficiales para impactar el total de la votación. Uh-huh. Pero ya vimos, por ejemplo, que los votos nulos, de hecho, me di a la tarea de ver tus redes, ajá, se desató en tu muro toda una discusión, porque tú justamente estabas defendiendo que sería más conveniente que si no estamos conformes, como muchos hemos visto aspectos que no nos gustan de este gobierno, cómo se están llevando, tú defendías la postura que era mejor ir y anular el voto, que no asistir, como fue lo que pasó. Sí, de hecho, precisamente, cuando surge esta figura de la revocación de mandato, empieza a ser muy cuestionada por estos paralelismos con Venezuela o con otros países donde se ha utilizado mal la figura para que los gobernantes se extiendan en el poder, ¿no? Y ha sido sinónimo de algo que no está bien hacer. Pero la consulta no tiene la culpa, la figura de la revocación de mandato no tiene la culpa, al contrario, creo que sí es beneficioso para la democracia, ¿no? Pero el discurso de la oposición al gobierno actual empezó a promover la abstención del voto como una vía de protesta hacia las políticas del presidente. ¿Por qué se explica esto? Bueno, en parte porque el mismo Ejecutivo y el mismo partido en el poder comenzaron a tratar de interferir en el proceso de la consulta desde la reunión de firmas. Se decía que esto más bien lo promovió el presidente, no los ciudadanos. Y aquí hay que hacer hincapié, la consulta popular es un mecanismo de los ciudadanos. Se supone que sea el ciudadano el que proponga la consulta, el que salga a recabar firmas, el que se interese por participar. Bueno, si bien la consulta popular data desde 2002, este es el ejercicio más importante que hemos tenido porque es la pregunta más significativa, ¿quieres o no quieres que siga el presidente? Claro. En efectos jurídicos, a lo mejor, si ganaba el que se fuera el presidente, tal vez no iba a tener ningún efecto porque no aplica la retroactividad de la ley. La revocación del mandato es reciente, entonces el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no estaba obligado a renunciar. Sin embargo, él prometió, bueno, si gana el sí, me voy, ¿no? Dijo. No, pero bueno, fue cuestionado. Claro. Fue cuestionado. Al final sí fue evidente ver muchos líderes del partido oficial estar promoviendo la consulta, a pesar de que la ley prohibía este tipo de promociones. Y es una ley que votó el partido mayoritario del presidente. Exactamente. Entonces, ellos pusieron las reglas y ellos mismos la estaban incumpliendo. Entonces, esto generó una serie de rechazos en la sociedad, que la oposición lanzó como una estrategia de abstencionismo. No vayan, ¿por qué? Porque no querían que la consulta fuera vinculante. Y por su argumentación parecería que querían evitar que la consulta fuera vinculante porque ya desde un inicio pensaban o suponían que iban a perder y se iba a ratificar el mandato de Andrés Manuel. Okay. De otra forma no se explicaría que les preocupara el que fuera vinculante la consulta. Claro. ¿No? Ahora bien, creo que en este tipo de ejercicios la democracia se sostiene por la participación ciudadana. No hay otra forma de sostener la democracia, no hay otra forma de defender a las instituciones.
el abstencionismo no es una opción, no es una estrategia, porque el abstencionismo, si nos fijamos en los reportes que hubo en la noche después de la revocación, no aparece un análisis de las abstenciones. No, claro, por supuesto. Porque la autoridad electoral no está obligada a hacerlas, no aparece un análisis de si faltaron porque fue una decisión razonada, porque les dio flojera, porque no encontraron la casilla o porque simplemente se les olvidó. Entonces, con todos esos supuestos, no sabes realmente por qué se abstuvieron. Es muy distinto si van a la casilla a expresar una inconformidad, que además la propia figura de revocación de mandato lo permitía y la propia ley, con la figura de la nulidad del voto, que también se contabiliza. Entonces, si querías expresar tu inconformidad, ve a anular tu voto, acude a la casilla. Ok, o sea, por ejemplo, si yo no estoy conforme, o sea, hubiera sido más fácil mostrar mi inconformidad anulando mi voto, sí, porque entonces yo sí hubiera sido visible. Claro. Hubiéramos sido visibles, sí, la mayoría, bueno, ahí vemos muchos, ¿no? Salieron 17 millones, según lo que se dice, más o menos, menos, a esta consulta, pero los que nos abstuvimos, perdóname, Julio. No pude ir. Causas de fuerza mayor. Okay. Pero sí, efectivamente, en realidad, pues no somos visibles. O sea, nos podemos estar quejando en el Facebook, en Twitter, en todas nuestras redes, acá, ¿no? Platicando entre amigos, ¿no? En el café. Pero en realidad no hay una acción visible. No es a lo que te refieres, ¿no? Sí, claro. Y además, hay que diferenciar entre lo jurídico y lo político. Lo que trataba la oposición en su estrategia, entiendo, y muchos comunicadores, líderes de opinión lo siguieron, como Carlos Loret de Mola, Broso, incluso en una entrevista que vi que le hicieron a Ciro Murayama, sí, él mismo como que dejaba entrever esta posibilidad, ¿no? Y bueno, ellos lo veían como una estrategia de crear un vacío alrededor de la consulta para que no se lograra el porcentaje de vinculación. Pero hay un pequeño detalle. Ese vacío de abstencionismo, como decíamos hace rato, no es visible, no se ve, no se cuenta, no se analiza, no sirve de nada ese vacío. Lo único que pasó es que si efectivamente fueran fundadas las críticas de la oposición, también resulta una mala estrategia, porque el gobierno, que es el que tiene el aparato de comunicación, es el que sale a dar las noticias todas las mañanas, pues con la mano en la cintura saca los resultados oficiales y no ignora las abstenciones y claro, no les da luz, no les da difusión. Caso contrario, si hubiera aparecido un porcentaje importante en el conteo oficial de votos nulos, ahí estaríamos hablando de que se visibilizó la inconformidad, de que no se puede negar, porque está en los registros oficiales, y que aunque hubiera ganado el sí o el no, el voto nulo hubiera hecho una gran diferencia. E imagínate, si ese voto nulo hubiera sido el porcentaje mayoritario de la participación ciudadana... Estaría llorando, ¿no? No, pues deja de llorando, pero hubiera sido un claro ejemplo de que efectivamente había una inconformidad en la sociedad, tanto por la consulta como por la gestión del gobierno actual, y no lo hubieran podido ignorar. Y es algo que realmente hubiera podido generar un cambio. Porque esa es la única manera que tenemos los ciudadanos. Los ciudadanos no acabamos de entender que en el juego democrático la voz que nos dan está en nuestra boleta, más allá de la voz de los líderes de opinión, de los políticos, de cualquier partido, sean del partido oficial, sean de los partidos de oposición. Aquí estamos hablando de ciudadanía. Y la democracia se basa en la participación ciudadana. Si un ciudadano decide dejar su boleta en blanco sin acudir a la casilla, él solo está ignorándose del juego democrático. Claro. Y lo van a ignorar los partidos, y no lo van a necesitar. Y la tendencia, no solamente del partido oficial, sino la tendencia de los partidos políticos en México ha sido históricamente ignorar al ciudadano. Claro. Y nosotros les estamos regalando con esta abstención el que nos ignoren. Como en los viejos tiempos del PRI, ¿no? Que nosotros nacimos bajo este régimen, y recuerdo que no era común que la gente fuera a votar. De hecho, prácticamente por eso siempre ganaba el PRI. Hasta que empieza a llegar ya la oposición, se empieza a formar ya una oposición más crítica, más
más estudiada, ¿no? Y entonces la gente empieza ya a salir a votar. Entonces, parecería, ¿no?, que en realidad sí estamos regresando a esos tiempos, ¿no? Sí, digo, históricamente en México las elecciones han tenido diversas formas de organizarse. Por ejemplo, en la época de Juárez no había una elección, un sufragio universal. Quien elegía al presidente de la República eran los diputados, los senadores, esos eran los votos que contaban. Posteriormente empezamos a tener ya otra forma de votación. Y cuando llegamos a la época post-revolucionaria, que es con el inicio del Partido Nacional Revolucionario fundado por Plutarco Elías Calles, que aglutina a todos los caudillos revolucionarios para que en lugar de que se estén peleando por los territorios, hagan un frente común y se institucionalice la revolución. Esa fue la idea del partido, que todos los sectores revolucionarios, todos los que estuvieron en contra de Porfirio Díaz, que hicieron la Revolución Mexicana, los sectores zapatistas, villistas, carrancistas, obregonistas, tuvieran voz y voto dentro del juego político. Para eso se crea el partido. Entonces, este partido nace con la idea de ser un partido único, porque ya habían derrotado a una dictadura. Claro. Y todos los que habían luchado estaban en ese partido. O sea, otra. ¿Quiénes más? No, pues sí, otra. ¿Quién faltaba? No, nadie. ¿No? Había otros sectores llamados a veces conservadores, ligados con cuestiones religiosas, que en el periodo de Plutarco Elías Calles tuvieron o generaron partidos de oposición porque no estaban de acuerdo con las políticas religiosas de Calles. Calles es uno de los iniciadores de la Guerra Cristera, al prohibir la apertura de templos, o ordenar su cierre, perseguir sacerdotes, y tratar de crear una iglesia mexicana. La iglesia mexicana católica, que creo que se creó en Guadalajara, tiene su sede en Guadalajara, se creó en esas épocas, si mal no recuerdo. Entonces, se crea esta oposición con ideas políticas que se aglutinan en el sinarquismo e ideas afines, y de ahí nace el Partido Acción Nacional. Es el partido de más antigüedad que tenemos en la oposición en México. Es histórico. Casi nace igual que el PNR. Entonces, al principio, pues las elecciones eran entre el PNR y pues los opositores del PAN, históricamente, ¿no? Pero no había reglas claras de las elecciones. ¿Quién organizaba la elección? El gobierno. El propio gobierno. El propio gobierno creaba una secretaría que organizaba elecciones, se encarga de organizar elecciones. Entonces era juez y parte en las elecciones. Claro. Si querían, podían hacer fraude. Como pasaba muy comúnmente. Y eso duró, estamos hablando desde el 1920 hasta prácticamente 1988. Claro, sí. O sea, ese esquema duró todo ese tiempo. Las nuevas generaciones tal vez no lo ven, no lo visualizan, pero a ti y a mí nos tocó ese proceso de lucha, ese proceso de cambios. Incluso, bueno, estábamos muy, muy pequeños cuando los primeros pasos de la vida democrática se empezaron a dar en el país, y fueron también a partir del PRI. Ojo. Porque llegó un momento en que también cambió el contexto internacional, ya no era un México aislado, un México de pueblos y de falto de comunicación con el exterior, era un México que quería participar en las decisiones del mundo y que tenía que adaptarse al mundo que le rodeaba. Entonces, muchos países empezaron a exigirle a México y al partido gobernante hegemónico que empezara a democratizar. No, porque no era posible tener un partido tanto tiempo en el poder. Había funcionado, había habido estabilidad, se acabaron las guerras, se crearon grandes instituciones, grandes avances como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, el ISFAM, muchas cosas en beneficio del pueblo, pero ya el sistema estaba empezando a caducar, se estaba anquilosando. Y el primer aspecto de democracia vino con la reforma al Código Electoral, donde se permitió que existieran diputados plurinominales. Ese fue la primera base de nuestra democracia. Anterior a eso, el partido en el poder, el partido hegemónico, ganaba todas las elecciones en carro completo, se le conocía. Todos los diputados eran del PRI. Sí, pues todos eran mayoría. Todos. Era mayoría absoluta, no había disenso.
Era carro completo. Pues sí, no había quienes les discutieran reformas, iniciativas de ley, o sea, pues todo estaba controlado. Porque ellos organizaban las Claro. elecciones, entonces ellos ganaban todo. No reconocían los triunfos de la oposición, en este caso del PAN. Y cuando se crean las plurinominales fue como que, bueno, van a seguir sin ganar elecciones, pero acorde a estas nuevas reglas les tengo que dar participación en el Senado y en la Cámara de Diputados. Como para que se vea Para que se vea que también les doy voz. Ajá. Para que vean que sí pueden hablar. No los voy a apelar mucho, pero pueden hablar, pueden hacerme algunas sugerencias. ¿No? Y ese fue el inicio. Sin embargo, las elecciones seguían siendo organizadas por el propio Estado. Y digamos que el colapso de ese sistema o la muestra de que ya no funcionaba vino precisamente en terminando el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando entran en campaña Carlos Salinas de Gortari, lo recordarás. ¿Cómo olvidarlo? Contra Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Maquio por parte del PAN. Entonces, fue una elección muy reñida, muy discutida. Los testimonios que yo recuerdo, que alcancé a oír, es que esa elección fue un total fraude. Sí, porque en realidad la iba a ganar Cuauhtémoc Cárdenas. Ganó Cuauhtémoc Ganó, ¿no? Cárdenas. Fue cuando el famoso fraude de ese muchacho que tenemos ahora en la 4T. El actual titular de la CFE, Manuel Bartlett. Personaje, ¿no? Ese cuate. No, se le cayó el sistema. Sí. Él era titular de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones. Y casual. Se perdió el sistema. Parece que iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas, se cayó el sistema. Y como lo organizaba el propio gobierno, tenían la facilidad, según muchos testigos que me contaron esto y lo observaron, son testigos de primera mano. Hubo acarreos, se embarazaban urnas, hubo gente del gobierno llevando paquetes electorales con boletas sin llenar, a diversos puntos de la ciudad, sobre todo donde estaba el partido oficial, los comités de campaña y los sindicatos oficialistas, tenían grupos de gente llenando boletas a favor del partido oficial, a favor de Carlos Salinas de Gortari. Y aún así, con todo eso, Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando la elección. Y tuvieron que apagar el sistema. Y fue una apagada de, casi desconectarla. A ver, Edwin, desconéctame aquí, por favor. Casi fue desconectar y que se reinicie la computadora. Reiníciame todo, vamos a hacer el conteo. No es cierto, no. Y cuando se reinicia la computadora, resulta que Carlos Salinas de Gortari tenía una mayoría abrumadora. Cosa que todos sabemos que no fue así. No fue así. Y fue la percepción, porque además, independientemente de que Cuauhtémoc Cárdenas viniera del PRI, él salió del PRI. Claro. Su padre fue presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, pero él tenía ideas de izquierda y en este momento en el Partido Revolucionario Institucional estaba permeando la tecnocracia, las ideas liberales, el capitalismo, que no están mal, pero que no coinciden con aspectos de índole social, como puede ser la gratuidad de servicios, las pensiones universales. No van muy de la mano con el sistema liberal. El sistema liberal es, vamos a tratar de generar condiciones de mercado, vamos a tratar de mover la economía. Ahora, este cambio en el propio partido se explica porque veníamos de gobiernos socialistas. Claro. Tuvimos por lo menos 2 sexenios en donde el socialismo y prácticamente comunismo campeó en México, que fue con Echeverría y López Portillo, porque ellos eran de ideas socialistas prácticamente comunistas, y empezaron a crear una crisis enorme en el país, hubo inflación, se gastó de más, lo que en los 50 se conoció como el milagro mexicano, que fue el desarrollo tecnológico, de infraestructura que tuvo México más o menos con los gobiernos desde Miguel Alemán, López Mateos, Ruiz Cortines, se perdió en esos 2 sexenios de Echeverría y López Portillo, todo el avance que habíamos logrado. Entonces, con Miguel de la Madrid y posteriormente con Salinas,
la idea fue recapitular y decir, no, por aquí no nos vamos a ir, porque ya estamos viendo cómo nos fue, vámonos por el liberalismo. Pero el partido en el poder ya no tenía la suficiente fuerza porque empezaba a tener fisuras. Claro. Como aglutinaba a todos los líderes revolucionarios, aglutinaba también todas las corrientes políticas. No solamente había liberales de derecha, había de izquierda, como el propio Cuauhtémoc, como el propio Andrés Manuel López Obrador, que incluso dirigió el PRI en Tabasco. Y todas esas corrientes coincidían en el partido, con la disciplina partidaria, con sus reglas y organizando elecciones, para que solo ellos ganaran. Pero este golpe, incluso a nivel internacional, no pudo aguantarlo ya el partido oficial, porque hubo reclamos, porque Cuauhtémoc Cárdenas fue quien tuvo la oportunidad de que el país se levantara en armas para defender su gobierno. Lo cual hubiera sido... Si él hubiera hecho lo que hizo nuestro actual presidente cuando perdió las elecciones con Calderón, de proclamarse presidente legítimo, claro, Cuauhtémoc Cárdenas sí hubiera logrado un levantamiento real del país en armas. Pero finalmente creo que cupo la prudencia, cupo la visión de estadista, y lo que dicen testigos de esa época o lo que narra la hemerografía de esa época es que se llegó a un pacto político con Salinas, entre Cuauhtémoc Cárdenas, Salinas y parte de la gente del PAN. Vamos a permitir que la elección se quede así, no vamos a cuestionar a Carlos Salinas, pero tú vas a generar las bases jurídicas para que se llegue la democracia a México, para que se salgan las elecciones de la Secretaría de Gobernación y se cree un instituto que haga las elecciones en el país. Y que sea autónomo. Y que sea autónomo, que no dependa de los partidos políticos, que no dependa de nadie más, son ciudadanos elegidos para dirigir esa organización de elecciones. Y nace en ese entonces el IFE, el Instituto Federal Electoral, que nació excelentemente bien, tenía todas las armas democráticas, tenía la gente más preparada, si mal no recuerdo, creo que fue José Woldenberg, el primero así que dirigió esta institución, gente muy preparada. Y conforme fue avanzando la democracia, los partidos se fueron viendo que, híjole, no podemos controlar tanto al IFE, y fueron haciendo reformas para irle quitando o tratándole de quitar cierta autonomía, primero a través de ciertos consejeros, la representación partidaria, pero aún así, desde que hizo su primera elección, el IFE hasta la última se ha manejado impecablemente. Y por ellos tenemos elecciones limpias, claras, y que han generado confianza en la ciudadanía, porque antes eso no lo tenían. Pero ahora, digo, mismo ahora INE, entonces IFE ahora INE, es el que permitió justamente este gobierno que tenemos ahora, ¿no? Claro. Que Andrés Manuel pudiera acceder al poder. No entiendo entonces por qué este afán y este discurso ya prácticamente todas las mañanas, bueno, al menos en lo que fue la promoción de la revocación de mandato contra el INE, contra sus titulares, Lorenzo Córdoba, Murayama, sobre todo, ¿no? No lo entiendo, si en realidad es lo que nos ha permitido esta alternancia, ¿no? Y lo que nos la puede seguir permitiendo, porque ninguna institución es perfecta. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Ninguna institución es perfecta, pero es lo que nos da a nosotros como seguridad de, ¿sabes qué? O sea, al menos ahí nos puede garantizar que llegue otro si no estamos contentos con los actuales, ¿no? Sí. Entonces no entiendo por qué este discurso ahora, ¿qué pretende? ¿Por qué destruir algo que efectivamente surgió de un pacto político y costó tanto trabajo, ¿no? Ha costado muchísimo trabajo, ¿no? Sí, el antecedente inmediato de toda esta lucha fue precisamente el 68 con Díaz Ordaz, cuando salen los estudiantes a manifestarse, buscando voz, buscando sentido. Esa lucha culminó con la creación del IFE. Totalmente. Y muchos años después, y para eso tuvo que pasar el 68, tuvo que pasar el asesinato de un candidato presidencial como fue Luis Donaldo Colosio. Que nos tocó ya. Que nos tocó verlo, ya en una edad adolescente. Sí. Y todo eso tuvo que pasar para que se creara esta institución que ahora está bajo ataque, ¿no? Y sí me preocupa mucho porque pareciera que los seguidores del partido oficial y también gran parte de la oposición no saben cómo valorar
al IFE o no saben la importancia de esta gran institución. Sí, y desestiman la participación ciudadana cuando eso es lo único que le da vida a la institución. Porque esa es su función y para eso nació y para eso se luchó, para que tuviéramos la oportunidad de ir a emitir nuestro voto con confianza, para que al que encontraras en la casilla fuera tu vecino, el que estuviera contando los votos, que fuera una elección de los ciudadanos y para los ciudadanos, no organizada por los partidos políticos, no organizada por sus grupos de base, que como sabemos desde el priismo, son personas que trabajan prácticamente para el partido porque les pagan ya sea un sueldo fijo o alguna cantidad cada vez que van a los mítines, cada vez que acuden a una representación. Lo hacía el PRI, lo hacen ahora. Claro, sí. Ahí tenemos a todos los partidos. Este cuate tan guapo, el Mario Delgado, ¿no? Que andaba ahí. Que andaba con camionetas. Que dice que no, que dar aventón no es un delito, pero pues estaba llevando a gente pues a votar, ¿no? El acarreo. Es un acarreo disfrazado de aventón. Disfrazado de aventón. Eso es el acarreo y nos tocó verlo con el priismo. Totalmente. Era el acarreo. El PRI contrataba camiones y los llevaba a votar, llevaba los contingentes. Y también ellos decían, no es acarreo. Les estoy facilitando. Es facilitar a las bases del partido ir a cumplir con su obligación democrática. Es que hay la importancia de las palabras también, ¿no? Sí, pero todas estas personas tienen un beneficio directo del partido y bueno, tienen un interés. No podemos tal vez decir o señalar compra de votos, pero sí mira, podemos, mira, muy bonito sí podemos decir linda su playera. Que pues no es tan gratuita este apoyo, ¿no? Desde el PRI lo conocimos. Así es. Entonces es un riesgo porque ese es un voto duro. Si los ciudadanos dejan de participar, entonces los verdaderos ciudadanos dejan de tomar decisiones y le dejamos las decisiones a los partidos. A las bases de los partidos. Ok. Y por ejemplo, ya ves que Andrés Manuel, muy madrugador, como siempre, él hasta el domingo fue a votar. Y salió la noticia luego de que había puesto Viva Zapata. Y yo, por favor, eso es anular el voto. O sea, ¿qué pretendía con esto este Andrés Manuel? Bueno, yo creo que fue parte de la modestia. Dice, no voy a votar por continuar, tampoco voy a votar por mí, ¿verdad? Anulo, ¿no? Yo votaría por mí. ¿Tú no votarías por ti? Pues sí, tal vez, no sé, tal vez anularía el voto. No, pero, bueno, él anuló su voto. Al final eso también se vale. El chiste es ir a utilizar esa casilla, porque además, decían uno de los argumentos, la consulta es muy cara. Incluso el gobierno dijo, no les vamos a dar todos los recursos. La oposición decía, es un desperdicio de dinero. Se me hace ilógico y perdón la expresión, hasta irracional, tonto, que habiendo sido una consulta tan cara, el ciudadano no fuera a usarla, haya desperdiciado su boleta. Sí, más o menos justo un amigo me estaba comentando que aproximadamente el costo, ahora sí que por cada boleta es como de 1,500 pesos. Imagínate. O sea, desperdiciamos, perdón, 1,500 pesos. Por lo menos le hubiéramos ido a poner Viva Zapata. O viva quien quieran, sí, pero utilizarlo, claro, porque esa es la idea de la democracia. Claro. Y lo mejor es que hubiéramos tenido un resultado. Y hubiéramos podido obligar no solamente al gobierno oficial, sino también a la oposición a que tome cartas en el asunto, a que mejoren su discurso. Porque si algo veo con mucha tristeza en esta situación actual, es que ninguno de los políticos actuales, llámese del partido que sea, tiene tablas para garantizarnos una efectiva continuidad política, para garantizarnos mayor bienestar, para garantizarnos solución. No hay líderes en la oposición. ¿No? Pero ¿de dónde salen todos estos políticos? ¿Dónde se forman? De los propios ciudadanos. Todos los políticos, salvo los que ya vienen de añeja cuna, se forman en comités distritales, se forman yendo a visitar a la gente y de ahí van subiendo escalones. Los ciudadanos somos los que estamos formando esos políticos. Así es. Si tenemos esos políticos, son los que merecemos. Y si no participamos en estos procesos democráticos, seguramente vamos a seguir teniendo de estos políticos, con el riesgo de que un día uno de ellos, o algunos de ellos, nos quiten las instituciones que tanto logramos
tener, o que con tanto trabajo se lograron tener, y vuelvan a organizar las elecciones el Estado. Ellos mismos. Claro. Como parece ser la intención de esta reforma que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en algunas de sus mañaneras. Quieren reformar al INE, hacer que sea una votación del pueblo, pero pues bajo para pases, los funcionarios, ¿no? Y los magistrados electorales. Pero hay un problema. Es redundar. ¿Quién va a organizar la elección? ¿El Estado? Claro. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Suprema Corte, el Ejecutivo. Ajá. O sea, estaríamos cayendo en una elección en donde se organiza otra vez por el Estado, nada más que disfrazada. Diciendo que es el pueblo. Se supone que es el pueblo. Claro. Pero sabiendo que hay estos niveles de abstención, sabiendo que no estamos acostumbrados a participar y sabiendo que los únicos que van a elegir a esos magistrados y a esos funcionarios son los partidos políticos. Y ahí te podría decir que ni siquiera parece ser algo que solamente convenga al partido oficial. Tenemos que darnos cuenta que hasta la oposición le podría convenir. Porque algo que a veces los ciudadanos pierden de vista es que ellos se pelean en redes sociales, sí, defendiendo a uno, a otro, sin analizar las propuestas, pero ellos se olvidan de una cuestión muy básica. Sean de Morena, sean del PAN, sean del PRI, del Partido Verde, los ves conviviendo en las mismas fiestas, sí, los ves departiendo los mismos restaurantes, sí, los ves en el mismo círculo de amistades, sus hijos van a las mismas escuelas, se ven en las reuniones de padres de familia, se ven en los eventos sociales, coinciden. O sea, ellos se conocen. Se llevan bien. Ellos, tal vez fuera de los reflectores, hasta dicen, ay, ahora sí te pasaste, Andrés Manuel. Me diste duro. ¿Te imaginas a Lorenzo Córdoba y no seas así? No seas así. Y Andrés Manuel, sí, es que ya sabes, es que... ¿Cómo va tu hijo en la escuela? Sí, júralo, porque además me tocó verlos así. Okay. A muchos políticos de la vieja escuela. Claro. Así, y así se comportan y así conviven. El ciudadano se pelea por ellos. Sí, y ni nos pelan, ¿eh? Y ellos van a ver sus intereses. Claro. Y si la democracia se va al carajo y se van al carajo las instituciones porque no participan los ciudadanos, los únicos que van a ganar son ellos. Porque así, como cuando se derrotó la dictadura de Porfirio Díaz y su gabinete de científicos consiguió acomodo en los gobiernos revolucionarios, así la actual oposición se va a acomodar con el actual régimen si se vuelve al sistema anterior. Eso va a pasar. Claro, todo el mundo va a buscar sus intereses. Entonces, a los únicos que realmente nos debe interesar defender las instituciones, salir a votar y utilizarlas, es al ciudadano de a pie. Porque eso, ese simple acto de ir a llenar nuestro papelito, aunque te digan los demás que no va a servir, que vas a hacer el caldo gordo, es nuestro único escudo en contra de todos ellos. Llámense como se llamen. Tan es así que el discurso está manejado, ¿no? Porque dicen, una participación, te digo, 17 millones más o menos, casi 20%, no, 10 y algo, ¿no? 18, 19%, ¿no? Pero el discurso oficial que salió a dar el mismo presidente fue, sí, pero tenemos el 90% y yo con eso me quedo. Claro, uno lo ve y dice, no, pero es el 90% de ese porcentaje, no es el 90% del padrón electoral. O sea, pero el discurso lo oyes y dices, no, es que sí, triunfo. No, o sea, en ese porcentaje sí, ¿no? Bueno, depende cómo lo veas. Si lo ves como un ejercicio en donde ellos midieron su capacidad de movilización de su grupo de base, de su voto duro, para ellos fue un triunfo. Claro, juntaron 15 millones de votos en una elección, en una consulta intermedia, que es, como lo dijo también el propio Andrés Manuel la misma noche, es una gran cantidad de votos, más de los que obtuvo creo que Ricardo Anaya y de hecho hizo la estadística. Con eso hubiera podido ganar una elección. Y además,
Eso, si consideramos el porcentaje de abstencionismo que priva en el país en las elecciones, normalmente andamos en una participación del 60%, eso representa más o menos el 27% de una votación federal normal. O sea que si el resto del porcentaje de ese 60% hubiera salido a anular el voto, eso sí hubiera sido preocupante. Eso sí hubiera sido preocupante, ¿por qué la gente no lo vio? No solamente para Andrés Manuel, sino para toda la clase política, porque hubieras dicho, soy ciudadano, tomo mi decisión y quiero que la veas. Un poquito como sucedió en las intermedias, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, cuando quedó dividida, ¿no? Que todos nos pusimos como de acuerdo, así como íbamos a votar, no porque estuvieras de acuerdo con el que iba a llegar, sino para tratar de equilibrar el asunto. Eso hubiera sido más factible. Sí, y para participar, porque lo que no utiliza se anquilosa y se echa a perder. La democracia es lo mismo. Si el ciudadano no participa y simplemente se abstiene, esto se va a echar a perder. Y entiendo que muchos líderes de opinión actuaron de buena fe, tal vez pensando que era una estrategia viable, ¿no? O una estrategia política, o una estrategia para hacerse notar. Pero a mí se me hace una estrategia totalmente errónea. La única forma de hacerte notar que tiene el ciudadano es ejerciendo su voto, participando en las consultas, utilizando la democracia. Lo demás no es abstención. Y eso es una falta de criterio, es una cortedad de miras de todos los líderes de opinión y de los políticos. Y si no es cortedad de miras, y si no es ignorancia, para mí es claro cinismo de toda la clase política y de los grupos de poder que intentan, ya sea que estén del lado del oficialismo o del lado de la oposición, destruir la democracia en México. Y eso los ciudadanos no lo podemos permitir. No. Porque es nuestra única defensa contra los poderosos. El que llegue, sea de cualquier partido, si se acaba la democracia, va a tener las manos libres para hacer lo que quiera con el país, como ya lo vivimos en aquellos tiempos, a los que nos podemos regresar. Y que estas juventudes, las nuevas generaciones no tienen memoria de eso, pero era muy complejo. O sea, no podías hablar contra el gobierno, o sea, no podías burlarte de la figura presidencial, o sea, aunque diga Andrés Manuel que hacer que... No, o sea, no podías hacerlo. No podías hacerlo. No, los medios de comunicación estaban cooptados, ¿no? O sea, digo, el mismo caso del 68 con Zabludovsky, ¿no? Que no pudo hablar abiertamente de lo que había pasado. A muchos jóvenes traen... de la historia reciente, los 43 días de Ayotzinapa. Que es pero otro. Te puedo decir, tema. A ellos al menos encontraron algunos restos. Sí. Durante la guerra sucia de Echeverría, todos los guerrilleros de la zona de Oaxaca, de Guerrero, nunca aparecieron. Y a la fecha no han aparecido. Y se dice que los botaban desde helicópteros en el Golfo de México. Al mar. Como en Cuba, ¿no? Dicen con Camilo Cienfuegos que así lo desaparecieron. Si nos pudimos enterar de los 43, si nos pudimos enterar de la Casa Blanca, si nos pudimos enterar de los sobres de Pío, si nos pudimos enterar de la casa del hijo de Andrés Manuel, si nos pudimos enterar de las toallas de Fox, ¿qué tal? Si pudimos cuestionar la guerra de Calderón, si pudimos ver la Casa Blanca de Peña Nieto, no fue por otra cosa, sino porque hay instituciones democráticas y se empezaron a fortalecer a lo largo de los sexenios, independientemente de quién estuviera en el poder. Así es. ¿Sí? No es que se hubiera incrementado la corrupción con Peña, no es que hubiera habido más muertes con Calderón. La diferencia es que teníamos instituciones y ahora sí lo sabíamos. Por eso se daba la percepción de que era mucho. Pero no, eso ya existía, pero estaba oculto. Ya estaba oculto. ¿Sí? Exacto. Eso es lo que se les olvida a los jóvenes. Y no podemos permitir que esta democracia muera, que las instituciones mueran. Debemos defenderlas de todos. Así es. Quien te diga que te abstengas de emitir tu opinión, que te abstengas de decir algo, de emitir tu voz, de ir a votar, no está a tu favor, está en tu contra. No está a favor de la democracia, está en contra de la democracia. Y eso lo debemos entender los ciudadanos. Pues entonces ahora, con miras a las futuras elecciones, pues hay que, nosotros somos un medio pequeño, pero vamos a tratar de hacer conciencia de que pues tenemos que seguir ejerciendo nuestro derecho a que se escuche nuestra voz, ¿no? Yo sí estoy en contra de que, bajo el medio que sea, una voz no sea escuchada, ¿no? Claro. La que sea, lo que tenga que decir, lo que tenga que hacer, podemos estar de acuerdo, no de acuerdo, pero sí, efectivamente, nos echan a pelear a nosotros, como si nos fueran a escuchar, ¿verdad? Como si se metieran a mi Facebook a ver qué onda, ¿no? Sí. Y no está bien, o sea,
hay que tolerar la opinión del otro y hay que promover, pues tratar de buscar que efectivamente ni transparencia, ni el INE, ni todas estas instituciones que nos han permitido conocer estos casos desaparezcan, ¿no? Sí, y más allá de pelearse con la tripa, más allá de pelearse sin argumentos, debemos ir transitando a una discusión de todos los temas políticos, pero con argumentos, con información, sin descalificaciones. Los políticos de ahora nos están llevando al tema de la descalificación, se atacan entre ellos, se dicen de cosas muy viscerales, y la ciudadanía está replicando ese discurso. No podemos dejar que eso pase. Debemos cuestionarlos a todos. A todos, exacto. Y con argumentos, y ver lo bueno que está haciendo uno y también lo malo. Porque eso es la verdadera democracia y eso es la verdadera ciudadanía. Yo tengo mis convicciones políticas, que son distintas a las tuyas y a las de todos los demás. Pero lo que nos diferencia es que ni tú ni yo tenemos un puesto político. Exacto. Y entonces debemos poder discutir estos temas para poder exigirles a todos su responsabilidad, porque ellos sí están cobrando un sueldo del erario, ellos sí tienen la responsabilidad de darnos resultados. No nos podemos pelear con entre ciudadanos. Así es. Debemos ir a ejercer nuestro voto. Así es. Pues así es, esto ha sido nuestro análisis y con un muy interesante recorrido histórico, porque es importante que estas generaciones de verdad sepan que esto no es gratis, ¿no? O sea, que sí ha sido, reiteramos, una larga lucha, muy larga, y que no podemos regresar a lo que teníamos, que ellos no lo han vivido y a lo mejor no dimensionan, ¿no? Porque a lo mejor uno dice, bueno, pues a lo mejor yo tengo un trabajo X burocrático, yo soy contador, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí que aspiramos a ser un medio más grande, pues a mí no me gustaría que llegaran y me dijeran, pues no puedes decir esto. Sí. Ahora sí que aplica como el refrán de los abuelos. Decía el abuelo, como te ves, me vi. Como me ves, te verás. Claro. Entonces los jóvenes deben entender que nosotros que ya pasamos esto, sí estamos viendo la formación de algo que ya conocemos, no nos lo platicaron, no lo leímos en libros de historia, lo vivimos, estuvimos ahí. Y era una batalla, incluso me acuerdo en el salón, bueno, es que yo un poquito contestataria, en el salón de clases, ¿no? Sí, pero ¿por qué no puede contar lo que yo diga si estoy viendo que esto que está haciendo está mal, ¿no? No debes, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Pues porque es un partido, es el presidente. Pues sí, pero es igual que yo tengo derecho a exigirle, ¿no? Y exigir que esto se haga bien porque yo lo estoy viviendo de tal o cual manera, ¿no? Sí, pero en ese entonces todavía, con Echeverría López Portillo, cualquier movimiento disidente, cualquier movimiento de jóvenes era vigilado de cerca por todas las instituciones de seguridad del gobierno, desde el CISEN hasta la policía. Así es. Y lo vimos, sí. Nos tocó vivirlo. Sí. Y yo veo los inicios de algo que quiera regresar a esos ayeres. Entonces, no lo podemos dejar. Por muy bien que te caiga Andrés Manuel, amigo, por muy bien que te caiga Ricardo Anaya, por muy bien que te caiga cualquier otro, el PRI, el PAN, el PRD, no olvides que los únicos que nos podemos defender entre nosotros somos los ciudadanos. Así es. Entonces, y la forma de competir en esta lucha democrática es a través del voto. Así es. Es como con los partidos de fútbol, le puedes ir a cualquier equipo. Sí, pero... No cualquiera. Bueno, le puedes ir a cualquier equipo, pero los que juegan son los jugadores. Claro. Sí, tú estás observando, entonces tú ve, disfruta el partido, pero no les compres la idea. Así es. Pues bueno, Julio, siempre es un placer que vengas a darnos estas visiones generales de lo que pasa para no quedarnos con una visión corta de lo que está sucediendo en este presente inmediato, por llamarlo de alguna manera. Siempre tenemos que conocer qué ha pasado, de dónde venimos, hacia dónde va este asunto y sobre todo que no perdamos nuestra voz, ¿no? Que no perdamos nuestra voz como ciudadano, como medio de comunicación, como personas. Y pues sí, discutir entre nosotros, pero pelearnos no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. En realidad, como dices tú, les estamos haciendo el caldo gordo a algo que a lo mejor a la larga no nos va, no, a la larga no, a un mediano plazo, no nos va a convenir, porque ya lo tenemos otra vez encima. 3 años pasan muy rápido y pueden pasar muchas cosas en este Ellos sí cobran por discutir. Exacto. Nosotros no. No, nosotros no, hombre, nosotros a lo más pagaremos un café, una comida y discutiremos, ¿no? Y luego nos bloquean en Facebook, ¿verdad? Claro. Que porque no aguantan las discusiones, pero no tiene sentido, ¿no? Sí. Al final tenemos que exigir Hay que exigir, hay que discutir y no comprarle la idea a ninguno. A ninguno. Porque ellos son una clase y están en contra de los ciudadanos que no cobramos. Así es, así es.
Así es, pues muchas gracias, Julio, una vez más por haber estado aquí. Yo te lo agradezco Gracias en a el ti. alma. Esto ha sido Radio Mosh, donde las libertades tienen voz, en un análisis muy profundo de lo que ha sido. ¿Por qué usted no fue a votar, señor? ¿Por qué no fue? ¿Por qué no fuimos? No, y me incluyo. ¿Por qué no anulamos ese voto que hubiera sido lo más conveniente? Sí. Y para promover la futura participación democrática en lo que todavía nos falta de este sexenio, y vamos a ver qué pasa. Claro. Esto ha sido Radio Mosh, porque los libros no muerden y la ignorancia es temeraria. Muchas gracias y nos vemos. Adiós. Adiós.